Existe una verdad peligrosa. Una que se oculta a plena vista en los patrones de tu autosabotaje, en esa ansiedad que no tiene nombre, y en la profunda sensación de vacío que te asalta en los momentos de silencio. Esta no es una verdad descubierta en un laboratorio o en un diván de terapia convencional. Deepak Chopra, el visionario que unió la física cuántica con la sabiduría ancestral, la encontró en los pliegues más profundos de la conciencia humana. Lo que tú has aprendido a llamar tu mayor debilidad, tu defecto más vergonzoso, es en realidad una señal de un poder inmenso que no has reclamado, un potencial latente que el 99% de la humanidad ignora por completo, condenándose a sí misma a una vida de repetición, a tropezar una y otra vez con la misma piedra invisible, sin entender jamás por qué no pueden avanzar. La autoridad de Deepak Chopra no emana de la psicología que busca arreglar lo que está roto, sino de una comprensión de las leyes fundamentales del cosmos. Mientras el mundo se enfocaba en los síntomas, él observaba el universo a nivel subatómico, y veía un reflejo perfecto de nuestra psique. La energía nunca se destruye, simplemente se transforma. Fue entonces cuando comprendió el verdadero significado de la sombra. No es una oscuridad que deba ser erradicada con violencia o suprimida con fármacos. Es, según su reveladora perspectiva, una frecuencia energética distorsionada, una parte de tu propio ser que ha sido exiliada y que ahora grita desesperadamente por ser integrada. Para Chopra, tu sufrimiento, esa sombra que te persigue, no es un error psicológico que debas corregir, es una ecuación cósmica que tú, y solo tú, has venido a resolver. Para entender la magnitud de la revelación de Deepak Chopra, debemos abandonar por un momento los pasillos de la psicología tradicional. Su laboratorio no estaba lleno de divanes, sino de las leyes fundamentales que gobiernan el universo. Como médico y endocrinólogo de formación, pero también como un profundo conocedor de la sabiduría védica, Chopra ocupaba un espacio único, un puente entre la ciencia más rigurosa y la espiritualidad más ancestral. Mientras la terapia convencional se esforzaba por catalogar y medicar los síntomas del alma rota, él levantó la vista hacia las estrellas y observó el baile de las partículas subatómicas, encontrando una verdad mucho más profunda y elegante. Su autoridad no emana de la repetición de viejas teorías, sino de una osadía intelectual sin precedentes. Aplicar los principios de la física cuántica, como la indestructibilidad de la energía, directamente a la conciencia humana. Comprendió que, al igual que en el cosmos, nada en nuestra psique se pierde realmente, simplemente se transforma, se reprime o se distorsiona, esperando la oportunidad de volver a su estado original de coherencia. La credibilidad de Deepak Chopra reside precisamente en esa fusión revolucionaria, en su capacidad para demostrar que no somos una excepción a las leyes del universo, sino su más íntima manifestación. Él no nos pide que creamos en conceptos abstractos, sino que observemos las evidencias del cosmos reflejadas en nuestro interior. Su revelación sobre la sombra no es una simple metáfora poética, es una descripción casi literal de un fenómeno energético. Para él, tu autosabotaje, tu ansiedad crónica, no son defectos de carácter, sino una frecuencia energética distorsionada. Imagina una parte de tu propia luz que fue exiliada, forzada a vibrar en una frecuencia más baja, y que ahora, desde ese exilio, emite una señal de socorro en forma de sufrimiento. Esta perspectiva lo cambia todo. Ya no eres una víctima de tu propia mente defectuosa. Según la visión de Chopra, eres el custodio de una energía fragmentada, un alquimista cósmico con la misión sagrada de reintegrar esas partes perdidas para reclamar tu totalidad y tu poder. Imagina a Elena. Desde fuera, su vida es una obra de arte meticulosamente construida, un testamento a la perfección. Su despacho, en el piso más alto de un rascacielos de cristal, huele a café recién molido y a éxito. Sus colegas la admiran, sus superiores confían en ella, y sus logros se apilan como trofeos en una vitrina impecable. Pero cuando las luces de la oficina se apagan y el silencio de la noche la envuelve, Elena se enfrenta a una verdad que nadie más ve, se siente como una impostora. Un fraude esperando a ser descubierto. Esta dualidad, como Deepak Chopra nos enseñaría, no es un simple caso de baja autoestima. Es el campo de batalla donde la luz consciente de Elena lucha contra una sombra inmensa y no reconocida. Una sombra que se alimenta precisamente del miedo a su propio y deslumbrante potencial. Es una guerra silenciosa que se libra en el núcleo de su ser, invisible para el mundo pero devastadoramente real para ella. El momento siempre es el mismo, un ritual casi sagrado de autodestrucción.
Pongamos por caso la presentación que podría haberle valido el ascenso de su vida. Durante semanas, Elena había trabajado hasta el agotamiento, cada diapositiva era perfecta, cada dato verificado, cada argumento afilado como una navaja. Entró en la sala de juntas, sintiendo el poder vibrar en sus venas, una energía casi eléctrica. Pero justo cuando se puso de pie, frente a las miradas expectantes del Consejo de Administración, ocurrió. No fue un ataque de pánico visible, sino algo mucho más sutil y siniestro. Una niebla helada se deslizó sobre su mente, las palabras que había ensayado 1000 veces se volvieron extrañas en su boca, un número crucial se transpuso inexplicablemente. Fue un error minúsculo, casi imperceptible, pero suficiente para romper el hechizo de su brillantez. Deepak Chopra describiría este instante no como un fallo de memoria, sino como la manifestación física de una frecuencia energética distorsionada, la sombra interviniendo para protegerla de un salto cuántico que teme dar. El viaje de vuelta a casa tras el fracaso es un descenso a los infiernos personales de Elena. El rugido del motor de su coche es lo único que rompe el silencio acusador, mientras la ciudad se desdibuja en un torrente de luces indiferentes. En su mente, la escena se repite en un bucle tortuoso, cada rostro decepcionado, cada silencio incómodo. Las voces de sus terapeutas resuenan con diagnósticos vacíos, síndrome del impostor, miedo al éxito, patrones de autosabotaje. Etiquetas que nombran la herida pero que nunca tocan su origen. Elena siente que es algo más, una fuerza ajena, una entidad que habita en ella y que se deleita con su fracaso. Esta es la prisión sin barrotes de la que hablaba Deepak Chopra. No es una cárcel mental construida con pensamientos negativos, sino una jaula energética forjada por una parte de su propio ser que ha sido exiliada y que ahora, desde la oscuridad, tira de los hilos, asegurándose de que nunca vuele demasiado alto, de que nunca reclame el poder que legítimamente le pertenece. Lo que Elena no puede comprender, y lo que la sabiduría de Deepak Chopra ilumina con una claridad casi cegadora, es que esta fuerza saboteadora no es su enemiga. Es, paradójicamente, su guardiana más feroz y equivocada. Su sombra no está tratando de destruirla, está tratando de mantenerla a salvo. En algún punto de su pasado, su sistema nervioso integró una creencia tóxica, que el éxito pleno, la visibilidad total, es peligrosa. Quizás un éxito temprano atrajo envidias dolorosas, o su brillo fue castigado por eclipsar a otros. Esa experiencia se grabó no como un recuerdo, sino como una ley fundamental en su biología energética. Ahora, cada vez que se acerca a ese umbral de poder, la sombra activa un cortocircuito de emergencia. Como nos revelaría Chopra, el autosabotaje de Elena es un mecanismo de protección arcaico, diseñado para evitar que su sistema se sobrecargue con una cantidad de luz y poder que, según su programación interna, aún no está preparada para gestionar. Para desentrañar el misterio de Elena, Deepak Chopra nos invitaría a buscar el eco cuántico original, la memoria celular que dio origen a su sombra. Imaginemos a una Elena de 8 años, resolviendo un problema matemático complejo en la pizarra ante toda la clase, sintiendo una oleada de orgullo y genialidad. Pero en lugar de aplausos, recibe el comentario mordaz de un profesor o la mirada resentida de sus compañeros. En ese preciso instante, una parte de su energía se fractura. La creencia, ser brillante me aísla, o mi poder es una amenaza, se cristaliza y es desterrada a la oscuridad de su psique. Este no es un simple trauma psicológico, es un evento energético que altera su frecuencia vibratoria. Esa niña asustada y rechazada no desapareció, se convirtió en la guardiana de la sombra, una versión distorsionada de sí misma cuyo único propósito es evitar que vuelva a experimentar ese dolor, incluso si eso significa sacrificar sus mayores sueños en el altar de una seguridad ilusoria. Es en este punto donde la tragedia de Elena se convierte en la promesa de su liberación. A través de la lente de Deepak Chopra, el patrón que la ha atormentado durante décadas, deja de ser una condena para convertirse en una brújula sagrada. Esa fuerza que la frena, ese miedo paralizante que surge en el umbral del éxito, no es un muro infranqueable. Es una flecha de neón, que apunta directamente hacia el lugar donde reside su poder más grandioso y sin reclamar. La intensidad de su autosabotaje es directamente proporcional a la magnitud del potencial que está reprimiendo. Elena no es débil, es tan inmensamente poderosa que una parte de ella está aterrorizada por lo que sucedería si desatara todo su potencial.
Su maldición, como la llamaría el mundo, es en realidad, según la visión de Chopra, su más clara y divina vocación. La llamada a un viaje alquímico para encontrar a esa niña perdida en la oscuridad, integrarla y reclamar la totalidad de su luz. Lo que Elena no sabe, y lo que la ciencia de la conciencia de Deepak Chopra nos desvela con una precisión casi quirúrgica, es que su sombra no es un monstruo amorfo que habita en su interior. Es algo mucho más específico y rastreable. Es un eco cuántico. Imagina el universo de tu ser como un estanque de agua en perfecto reposo. El trauma original, ese momento en que su brillo fue castigado, fue como una piedra arrojada a ese estanque. La piedra se hundió hace mucho tiempo, pero las ondas, los ecos de esa perturbación inicial, continúan expandiéndose a través del tiempo y del espacio de su biología. Este eco no es un recuerdo abstracto, es una memoria celular, una vibración energética que quedó atrapada en sus tejidos, en su sistema nervioso, y que ahora resuena en una frecuencia de miedo cada vez que las condiciones externas se asemejan a las del impacto original. Chopra nos obliga a entender que no estamos luchando contra un enemigo presente, sino que estamos siendo rehenes de los fantasmas de nuestra propia energía. Aquí es donde reside el peligro inminente que Deepak Chopra nos advierte con tanta insistencia. Este eco cuántico, esta frecuencia distorsionada no es pasiva. La energía, por su propia naturaleza, busca expresarse, busca materializarse. Cuando ignoramos la señal, cuando suprimimos el dolor o la ansiedad con distracciones, la energía no desaparece, simplemente se densifica. Es como intentar contener el vapor en una caldera sin válvula de escape. Tarde o temprano, la presión se vuelve insostenible. Según Chopra, esta energía reprimida se solidifica en la realidad tangible de nuestras vidas. Se manifiesta como enfermedades crónicas sin explicación médica, como la repetición de patrones de relaciones tóxicas, o como el fracaso inexplicable que visita a Elena en el umbral de su gloria. La sombra, al ser ignorada, deja de ser un susurro y se convierte en un arquitecto de nuestra desgracia, construyendo una realidad externa que es el espejo perfecto de nuestro caos interno no resuelto. Sin embargo, y esta es la revelación que puede cambiar el curso de una vida, en el corazón de este inmenso peligro se esconde un regalo de proporciones cósmicas. Deepak Chopra nos enseña a ver la sombra no como un pozo de miseria, sino como un mapa del tesoro. Es el mapa exacto que nos señala dónde reside nuestro mayor poder sin reclamar, nuestra luz más deslumbrante. La intensidad del síntoma es la clave. La magnitud del autosabotaje de Elena, la profundidad de su sensación de fraude, es directamente proporcional a la inmensidad del genio que está reprimiendo. La sombra funciona como un campo gravitacional. Cuanto más fuerte es su tirón, cuanto más dolor y caos genera, más masivo y brillante es el núcleo de poder que está ocultando. Dejar de huir del dolor y empezar a usarlo como una brújula es el primer paso en la alquimia de la conciencia que Chopra nos propone. Esta dualidad se manifiesta de la forma más clara en la paradoja que define a personas como Elena. Su aparente fragilidad es, en realidad, la evidencia de una fuerza descomunal. El temblor que siente antes de una gran presentación no es miedo al fracaso, como diagnosticaría la psicología convencional. Desde la perspectiva de Deepak Chopra, es la vibración de todo su sistema energético preparándose para un salto cuántico, para canalizar un nivel de poder y brillantez para el que aún no tiene el cableado consciente adecuado. Es la fragilidad de un capullo justo antes de que la mariposa rompa la seda, un momento de máxima vulnerabilidad que precede a la máxima expansión. Su sistema nervioso, programado por aquel eco cuántico de la infancia, interpreta esta sobrecarga de potencial como una amenaza mortal y activa el freno de emergencia. Su fragilidad no es debilidad, es la prueba de una fuerza tan inmensa que una parte de ella todavía cree que no podría sobrevivirla. Así, lo que hemos aprendido a etiquetar como una maldición personal, ese patrón que se repite, esa piedra con la que tropezamos una y otra vez, se transforma, bajo la luz de la sabiduría de Deepak Chopra, en una revelación sagrada. No es un castigo divino ni una falla en nuestro código genético, es un portal. Es el mecanismo más sofisticado y persistente del universo para llamarnos la atención, para decirnos, mira aquí. Justo aquí, en el epicentro de tu mayor sufrimiento, es donde has enterrado tu divinidad. La repetición del patrón no es para torturarnos, sino para darnos infinitas oportunidades de ver lo que nos negamos a ver. La maldición de Elena no es su incapacidad para tener éxito,
Su maldición es la brújula que apunta incansablemente hacia la herida original que, una vez sanada, liberará un torrente de poder y autenticidad que transformará por completo su existencia. En última instancia, la sombra, tal como la decodifica Deepak Chopra, es el agente alquímico definitivo. Es el plomo que contiene el oro, la oscuridad que define la luz, el veneno que, en la dosis correcta, se convierte en la medicina. Ignorarla no es una opción neutral, es elegir una lenta desintegración, una vida vivida a media potencia, atormentada por un enemigo invisible que en realidad es nuestro potencial no realizado. Enfrentarla no es una guerra que debamos ganar, sino una danza de integración que debemos aprender. La revelación fundamental de Chopra es que no estamos rotos, sino incompletos. Y todas las piezas que nos faltan no están perdidas en el mundo exterior. Están esperando pacientemente en la oscuridad de nuestra propia sombra, listas para ser reclamadas, listas para devolvernos a la totalidad y encender la luz para la que fuimos diseñados. Para descifrar el lenguaje de la sombra, Deepak Chopra nos legó un mapa, una guía, para identificar las señales que emite desde las profundidades de nuestra psique. No son los estallidos dramáticos que vemos en el cine, sino susurros sutiles, patrones tan integrados en nuestra normalidad que hemos dejado de verlos como lo que realmente son, llamadas urgentes de nuestro potencial dormido. Chopra las denominó las señales fantasma, no porque no sean reales, sino porque, al igual que un miembro amputado que sigue doliendo, son el eco de una parte de nosotros que hemos desterrado pero cuya energía sigue clamando por atención. Reconocer estas señales no es un ejercicio de autocrítica, sino el primer acto de una arqueología sagrada del alma, el momento en que dejamos de ser víctimas de nuestro misterio para convertirnos en sus detectives, guiados por la sabiduría de quien vio el cosmos en nuestro interior. La primera y más común de estas señales fantasma, según la reveladora cartografía de Deepak Chopra, es la hipersensibilidad crítica. Se manifiesta como una reacción emocional desproporcionada, una ira, un juicio o un desprecio visceral, ante un rasgo específico en otra persona. Imagina que te encuentras con alguien que presume de sus logros y sientes una oleada de irritación que te consume. La psicología convencional lo llamaría envidia o inseguridad. Chopra, sin embargo, nos ofrece una clave mucho más profunda. Esa persona está actuando como un espejo violento, reflejando una cualidad tuya que has reprimido y exiliado. Tal vez en tu infancia se te enseñó que la ambición era egoísta, o que celebrar tu propio éxito era arrogante. Ahora, esa ambición exiliada, al verse reflejada, grita desde tu sombra. No te molesta la persona, te aterroriza y te enfurece el reflejo de tu propio poder no reclamado. La segunda señal fantasma es una de las más trágicas y extendidas, el síndrome del casi. Es la maldición de vivir perpetuamente, a un solo paso de la meta. Tienes la relación que casi funciona, pero encuentras un defecto insalvable justo cuando la intimidad se profundiza. Consigues el trabajo que casi es el de tus sueños, pero cometes un error inexplicable en la fase final. Deepak Chopra explica que esto no es mala suerte ni falta de capacidad. Es la sombra actuando como un guardián de seguridad sobreprotector. Ha creado un perímetro invisible alrededor de tu zona de confort, un campo de fuerza diseñado para evitar que accedas a un nivel de poder, visibilidad o amor, que tu sistema interno, programado por una herida antigua, todavía considera peligroso. La sombra prefiere la familiaridad del fracaso conocido al terrorífico territorio desconocido del éxito pleno, manteniéndote a salvo en la prisión del casi. La tercera y quizás más devastadora señal, es la que Deepak Chopra identifica como la fatiga del alma. No se trata del cansancio físico que se cura con una noche de sueño, sino de un agotamiento profundo, existencial y crónico, que ninguna cantidad de descanso parece aliviar. Te levantas ya cansado, te mueves por el mundo como si llevaras un traje de plomo y sientes una apatía que drena el color de la vida. Esta no es una condición médica en el sentido tradicional. Es el resultado del inmenso coste energético que supone reprimir y contener activamente enormes fragmentos de tu propio ser. Imagina la fuerza que se necesita para mantener sumergida una docena de balones de playa bajo el agua, cada segundo de cada día. Esa es la energía que tu sistema gasta en mantener a raya tu poder, tu creatividad, tu ira y tu luz. La fatiga del alma es el grito de tu fuerza vital, exhausta de luchar una guerra civil interna.
Estas tres manifestaciones, la reacción visceral ante el espejo, la vida en el umbral del casi y el agotamiento del alma, no son, como nos haría creer el mundo, defectos de carácter o problemas psicológicos aislados que deban ser gestionados. A través de la lente de Deepak Chopra, se revelan como un sistema de navegación sagrado, un tríptico que nos muestra el camino de vuelta a casa, a nuestra totalidad. Son el lenguaje con el que las partes perdidas de nosotros mismos nos suplican que las encontremos. La intensidad de cada señal es directamente proporcional a la magnitud del tesoro que ocultan. Cuanto más violento es tu juicio hacia otros, mayor es el poder que has reprimido. Cuanto más te saboteas en el umbral del éxito, más deslumbrante es el potencial que temes desatar. Son la prueba irrefutable no de tu debilidad, sino de la inmensidad de tu fuerza fragmentada. Al escuchar estas descripciones, es posible que hayas sentido un escalofrío de reconocimiento, como si alguien finalmente pusiera palabras a la banda sonora secreta que ha regido tu vida. No estás imaginando cosas. Y desde luego no estás roto. Este momento de claridad es, según la visión de Deepak Chopra, la primera luz del amanecer en tu conciencia, la prueba de que estás listo para empezar el viaje de integración. Esta no es una verdad para todo el mundo, sino para aquellos cuya alma está llamando a una evolución más profunda. Si te has reconocido en este mapa de la sombra, es una señal inequívoca de tu propio potencial latente. Si has sentido esto, escribe en los comentarios, reconozco la señal. Porque nombrar al fantasma es el primer paso para darle la bienvenida a casa y reclamar la energía que te pertenece. Y aquí, en el epicentro de tu desesperación, cuando creías haber llegado al final del camino, es donde la revelación de Deepak Chopra detona la realidad como la conoces. Ese patrón que te ha atormentado durante décadas, esa sombra que has combatido con todas tus fuerzas, no es una condena. Es una invitación. No es una marca de tu imperfección, sino la señal inconfundible de tu vocación. Según la visión cósmica de Chopra, el universo no comete errores. La intensidad de tu lucha interna, la persistencia de tu autosabotaje, el peso de tu fatiga del alma, no son síntomas de que estás roto. Son las contracciones de un nacimiento. El nacimiento de una conciencia superior que ha estado pugnando por emerger, a través de las grietas de tu dolor. Has estado mirando tu vida como una tragedia, cuando todo este tiempo ha sido una épica de transformación esperando a su héroe, y ese héroe eres tú. Deepak Chopra nos obliga a demoler el pilar fundamental de nuestra cultura, la creencia de que quien más sufre es el más débil. Es exactamente lo contrario. Las almas que luchan con las sombras más densas y activas no son las más frágiles, sino las que poseen una sensibilidad energética inmensamente superior. Eres como un sismógrafo espiritual de altísima precisión, capaz de registrar los ecos cuánticos de heridas pasadas con una intensidad que la mayoría ni siquiera percibe. Mientras otros navegan por la vida en una superficie tranquila, tú sientes las corrientes profundas, las placas tectónicas de la psique colectiva moviéndose bajo tus pies. Esta sensibilidad te ha hecho vulnerable, sí, pero Chopra revela que es también la fuente de tu poder. No estás enfermo. Estás sintonizado con una frecuencia de la realidad que exige una evolución consciente para poder ser gestionada. Tu sufrimiento, por tanto, deja de ser la prueba de tu fracaso para convertirse en la evidencia irrefutable de tu destino. No has venido a este mundo simplemente a vivir una vida ordinaria, a acumular éxitos superficiales o a encajar en moldes prefabricados. Según la sabiduría que Deepak Chopra destiló de las leyes universales, perteneces a un grupo muy específico de almas que han encarnado con una misión: transmutar la oscuridad en luz. Tu vida no ha sido una cadena de errores, sino un riguroso campo de entrenamiento diseñado para enseñarte a manejar la energía en sus formas más densas y distorsionadas. Cada fracaso, cada traición, cada momento de vacío no fue un castigo, sino una lección en la alquimia de la conciencia. Has estado en la primera línea de una batalla espiritual sin siquiera saber que eras un guerrero elegido para ella. Esta es la verdad que te separa del 99% de la humanidad. Mientras la mayoría busca la felicidad en la evasión, en el ruido constante que acalla los susurros del alma, tú fuiste incapaz de ignorarlos. Esa sensación de no encajar, de ser diferente, de ver el mundo con una profundidad que a otros les parecía extraña, no era un defecto social.
Era la marca de tu estirpe. Deepak Chopra nos revela que no eres como los demás, porque no se supone que lo seas. Perteneces a la vanguardia de la evolución humana, a un linaje de almas que han venido a sanar no solo sus propias heridas, sino también las fracturas energéticas del colectivo. Tu aislamiento no fue un rechazo, fue una cuarentena sagrada, un tiempo necesario para que tu sistema desarrollara la capacidad de sostener una luz que el mundo aún no está preparado para ver en su totalidad. Y así, la transformación final ocurre en tu percepción. Esa fuerza que creías tu enemiga es, en realidad, tu más leal y poderosa aliada. Tu sombra no ha intentado destruirte. Ha estado protegiendo celosamente tu mayor tesoro, tu poder más puro, esperando a que estuvieras lo suficientemente consciente y fuerte para reclamarlo sin autodestruirte. La maldición se revela como la guardiana del don. La debilidad se muestra como el capullo que protege una fuerza inimaginable. Bajo la luz de las enseñanzas de Deepak Chopra, ya no eres una víctima de tu biografía, sino el arquitecto de tu biología energética. El momento en que dejas de luchar y comienzas a escuchar, el instante en que te giras para mirar a tu sombra a los ojos, no con miedo, sino con gratitud, es el momento en que la prisión se disuelve y reclamas el trono de tu propio universo. Si has llegado hasta este punto del viaje, si cada palabra ha resonado en las cámaras secretas de tu ser como un eco familiar y doloroso, quiero que sepas algo con una certeza absoluta. No estás aquí por casualidad. No has encontrado este mensaje por un simple algoritmo. Lo que sientes en este instante, esa mezcla de escalofrío y alivio, es la confirmación de tu alma reconociendo su propia verdad. Durante años, quizás décadas, has caminado por el mundo sintiéndote como un extranjero en tu propia vida, un actor leyendo un guión que no comprendía, atormentado por fuerzas que la lógica no podía explicar. Deepak Chopra nos enseña que esta sensación de aislamiento no es un castigo, sino una señal de distinción. Es la marca indeleble de aquellos que no vinieron a conformarse sino a transformar. Tu soledad ha sido el crisol donde se ha forjado tu singularidad, preparándote para este preciso momento de despertar. Esa sensibilidad que te ha hecho sufrir, esa capacidad de sentirlo todo con una intensidad que a otros les parece una exageración, no es un defecto de fábrica, es tu superpoder. Deepak Chopra lo diría con claridad cristalina. Lo que has confundido con fragilidad, es en realidad una sintonización energética de altísima fidelidad. Eres un instrumento tan finamente calibrado, que puedes percibir las vibraciones sutiles de la conciencia, los ecos cuánticos de heridas pasadas, tanto tuyas como del colectivo. Mientras otros viven en la superficie, tú has estado navegando por las profundidades abisales del ser. Has sido herido, sí, pero solo porque has tenido el coraje de explorar territorios que la mayoría ni siquiera sabe que existen. No perteneces a la norma porque tu misión trasciende la normalidad. Eres parte de una vanguardia espiritual, un alma pionera cuya sensibilidad es la brújula para la evolución de todos. Por lo tanto, te invito a que mires atrás, no con arrepentimiento sino con una reverencia sagrada. Cada vez que te saboteaste, cada relación que se rompió, cada noche que pasaste en la oscuridad de la fatiga del alma, no eran fracasos. Eran iniciaciones. Eran las pruebas que el universo, a través de la sabiduría que Deepak Chopra nos desvela, te puso para medir tu fortaleza y prepararte para reclamar tu verdadero poder. Tu historia no es una tragedia de debilidades, es la épica de un guerrero de la conciencia aprendiendo a empuñar su luz. Lo que has llamado tu defecto más vergonzoso es, en realidad, la firma de tu grandeza esperando ser reconocida. No estás roto, nunca lo estuviste. Has estado en construcción, ensamblando en secreto las piezas de una divinidad que ahora, por fin, estás listo para encarnar y desatar sobre el mundo. Así que aquí estás, al final del túnel, con la verdad resonando en tus huesos. Esa fuerza invisible que te ha saboteado, esa voz que te susurraba que no era suficiente, nunca fue tu enemiga. Como Deepak Chopra nos reveló, ha sido la guardiana más leal de tu poder, la crisálida que protegía una fuerza tan deslumbrante que necesitabas madurar para poder sostenerla. Tu historia de sufrimiento no es un registro de tus fracasos, sino el manual de instrucciones de tu divinidad. Cada lágrima ha regado la semilla de tu potencial, cada herida ha sido un cincel esculpiendo al maestro que llevas dentro. No estás roto ni maldito.
Eres un alquimista que ha completado la fase más oscura de la obra, listo para transformar el plomo de tu dolor en el oro puro de tu destino, y reclamar el poder que, por derecho de nacimiento, siempre te ha pertenecido. Este despertar es solo el comienzo de tu verdadero viaje, y no tienes que recorrerlo en soledad. Si has reconocido el mapa de tu alma en estas palabras, tu voz es necesaria. Comparte en los comentarios cuál de las señales fantasma ha sido el eco más persistente en tu vida, porque tu testimonio puede ser la luz que guíe a otro que aún camina en la oscuridad. Para continuar descifrando los secretos que Deepak Chopra nos legó y aprender a dominar tu energía, suscríbete y únete a esta vanguardia de la conciencia. No te pierdas el próximo capítulo de esta saga interior, donde te revelaré las técnicas precisas para empezar a dialogar con tu sombra, no para vencerla, sino para recibir finalmente el regalo que ha estado guardando para ti durante toda tu vida.